Entonces, estamos iniciando a lo que estamos iniciando lo que va a ser la última parte del curso, que tiene que ver con la capacidad de percibir que debería tener un agente y, por supuesto, uno de los aspectos fundamentales es procesar, particularmente el lenguaje natural. La percepción es fundamental en los agentes porque es lo que les permite, por un lado, poder interactuar con otros, por ejemplo, a través del acto del habla, como hacen los humanos, pero también poder recabar información del entorno, poder conocer su contexto. Y de nuevo, para eso se inspira en lo que se hace, nos inspiramos en lo que se hace en los sistemas biológicos. Los humanos tenemos un conjunto de órganos que nos permiten identificar lo que está en el exterior. ¿Cuáles son esos elementos que tenemos nosotros los humanos? Pues son los sentidos, ¿cierto? Y nosotros tenemos 5 sentidos para eso. 5 sentidos que le permiten al organismo interpretar la información del entorno para conocer qué puede ser lo que está pasando alrededor de él. Esto quizás es el elemento fundamental. En ese sentido, a nivel computacional se ha avanzado mucho en algunos y muy pocos en otros. En lo que más se ha avanzado es en el tema de la vista, del oído. Actualmente se está avanzando algo en tacto y en lo que se ha trabajado menos es en olfato y gusto. En vista y oído se ha trabajado muchísimo. En tacto, la nueva Internet, el gran reto de la nueva Internet va a ser el tacto. Eso va a hacer que haya avances importantes cuando Internet táctil aparezca de manera bastante abundante, que el esfuerzo que se está haciendo ahorita tecnológico, seguramente ese sentido se va a desarrollar bastante. Ahorita se ha venido desarrollando de manera incipiente, no a los niveles del oído y vista. Yo les voy a comentar un poquito de oído y vista, y cuando lleguemos a oído es que vamos a entrar de manera natural al procesamiento del lenguaje natural, que es una de las habilidades más importantes que tiene el humano para interpretar el contexto. Los otros dos últimos, olfato y gusto, es muy poco, para no decir nada que se ha hecho. En cambio, en los primeros sí, los primeros son muy importantes a la hora de tomar decisión de los agentes. Entonces, la percepción permite conocer el contexto, es el que le permite ser consciente del contexto a la gente. Por eso es que es tan importante estas capacidades perceptivas. De hecho, cuando él habla con otro, está usando, por ejemplo, el oído y está usando el tema de procesamiento del lenguaje natural que vamos a ver. Entonces, la percepción incluye la capacidad de poder capturar la información y después procesarla para entender qué es lo que está pasando. Y por supuesto, él después, en función de eso, va a tomar decisiones. Hay parte de esa información, es importante para un agente porque le sirve de estímulo. Por ejemplo, a las hormigas, el feromona les sirve de estímulo para tomar decisión. Es decir, que si se dan cuenta, esa idea de estímulo que aparece no es más que un elemento que le permite tomar decisión a un agente en un momento dado. Ahora, algo importante es que esa noción de estímulo es un fenómeno que es específico para cada individuo. Hay cosas que a mí me estimulan que son distintas a las que les estimulan a ustedes. Entonces, cuando ustedes diseñan los agentes, ustedes tienen que definir cuáles son los estímulos específicos para ese agente que están diseñando ustedes. Para otros agentes quizás eso no serán estímulos. Y los estímulos son utilizados para tomar decisiones, para organizarse, para comprender. Por eso es muy importante hacer esa. Entonces, la percepción tiene varios aspectos a considerar. Por un lado, cuáles son esos factores internos o externos relevantes en la percepción. Segundo, qué va a hacer el agente con eso que percibe, para qué le sirve. Y con eso, él va a tomar decisiones, va a responder, va a actuar. Entonces, el resultado de la interpretación
significa que es el procesamiento que se hace. Entonces, fíjense, hay un primer paso donde la gente va a seleccionar aquello que le sea de interés, aquello que lo estimule, va a descubrir en esos estímulos patrones, alertas, alarmas, y a partir de esa interpretación que él hace va a tomar decisiones de qué hacer. Eso es a grosso modo lo que estaría ocurriendo. Entonces, de la percepción, lo que es importante es que la gente va a determinar eventos que sean relevantes para él. Por ejemplo, si yo estoy percibiendo mi jardín y yo veo pasar un animal perseguido por otro, ahí hay un evento que quizás me interese a mí. O si yo percibo en el ambiente a una persona, ahí hay un evento que quizás me interese a mí. Entonces lo que es interesante para la gente cuando percibe es determinar esos eventos. Determinar esos eventos que para él le van a permitir tomar decisiones. Ahora, el agente necesita, por un lado, la capacidad sensorial, es decir, poder captar eso. Entonces, a la gente que ustedes diseñen, tienen que definirle cuál va a ser esa capacidad sensorial que tiene. También van a necesitar representar información que les permite interpretar eso. Ya ustedes son expertos en representación de conocimiento. Bueno, eso es lo que requieren. Y tercero, el agente se va a ver afectado. Y afectado, por eso les decía que va a tomar decisiones, en algunos casos, y eso sobre todo se está haciendo ahora recientemente, uno le puede dar esa connotación emocional, es decir, va a ser afectado emocionalmente la gente. Entonces, eso también pasa a ser interesante porque, bueno, va a tener un rol fundamental en lo que va a estar realizando. Entonces, bueno, esos son algunos elementos importantes a nivel de la percepción. Entonces, como les dije, la percepción tiene elementos internos y externos que considerar. Por dar un ejemplo, los factores internos tienen que ver con los objetivos de la gente, con la motivación de la gente. Es decir, cuando yo percibo algo, si estoy motivado, si estoy estimulado, pues seguramente eso que percibo me va a ser de interés. Pero puede que haya cosas que yo perciba en momentos que no estoy muy motivado y que no le voy a hacer caso. Entonces hay factores internos de la gente. Eso en los humanos es muy común. En los humanos es muy común ese fenómeno, que hay cosas que en algún momento, si estoy motivado, voy a ser más sensible a eso y en otros momentos no. En los agentes en principio no sucedería eso, pero se puede emular ese hecho que en algunos momentos yo puedo ser más sensible a ciertas cosas que a otras. Y lo otro es a factores externos. Por ejemplo, si yo estoy observando un entorno, pero ese entorno no es luminoso, pues quizás no voy a percibir tan bien. O si eso que estoy observando, si el tamaño es grande o pequeño, por ejemplo, eso sucede mucho con la vista. Los que tenemos problemas con vista, si usamos lentes o no, vamos a ver cosas o vamos a dejar de ver cosas en función de eso. Entonces, esos factores externos tienen que ver con todos aquellos elementos que están en mi entorno que lo hacen más visibles o no, a grosso modo. Entonces, fíjense que la percepción es influida por esos dos grandes grupos de aspectos. Y entonces ya yo puedo empezar a determinar qué puedo percibir a través de mis sentidos. Entonces, por ejemplo, la visión me permite determinar movimiento. ¿Ok? Quién se mueve, hacia dónde se mueve, con qué velocidad se mueve. El tacto, por ejemplo, me permite ver la textura de una mesa, de una tela, etc. Entonces, las percepciones me introducen elementos completamente distintos. Vamos a ver, como les dije, solamente dos percepciones en este curso. Uno, la percepción visual, y el otro la percepción auditiva. Y de la percepción auditiva vamos a caer a la segunda parte que me interesa, que es toda la parte que tiene que ver con procesamiento de lenguaje natural. Y del procesamiento de lenguaje natural
al final vamos a hablar algo sobre análisis de sentimientos. Ese es un poco el camino que vamos a tener en el curso. Entonces, en cuanto a la percepción visual, hay todo un área. Acuérdense que yo les dije que en el área de inteligencia artificial hay toda una subárea que se dedica al tema de visión artificial. La visión artificial es muy importante, trata de emular el comportamiento del ojo, y básicamente lo que se busca es determinar los estímulos externos visuales. En general, el ojo lo que hace es tratar de... es una funcionalidad que tiene el cerebro que trata de transformar información lumínica en un conjunto de información que le permite establecer el contexto de la realidad externa. Entonces, el ojo genera esa información lumínica y el cerebro la procesa para tratar de interpretar, por ejemplo, que en este momento estoy viendo árboles, frutales, etcétera, dependiendo del entorno donde esté. Eso es lo que se trata de emular a nivel de visión artificial. Ahora, la imagen depende de muchas cosas. Eso que capta el ojo depende de muchas cosas. Depende de la naturaleza del órgano sensorial, es decir, en este caso, si es artificial, el órgano sensorial, de qué es lo que está capturando, si está capturando colores, grises, etcétera. Las propiedades de la unidad sensorial, acuérdense que la unidad sensorial en el caso nuestro es el ojo. Entonces, ¿cuál es la sensibilidad, la resolución, dónde está focalizado la imagen? La luminosidad de la escena, fíjense que este es un factor externo. Los dos primeros que he nombrado son factores internos del agente, mientras que la luminosidad, el ambiente y las propiedades del objeto, los tres últimos son factores externos. La luminosidad porque me permite ver qué tanta claridad hay para yo poder identificar las cosas. El ambiente porque, bueno, me permite determinar la opacidad que puede estar presente y demás. Y las propiedades del objeto propio. Por ejemplo, los colores me van a permitir hacerlos más perceptibles o no. Entonces, si se dan cuenta, el ojo va capturando imágenes y en función de sus características internas y las externas, puede ir identificando qué está aconteciendo en un momento dado. Ahora, lo que hace cuando el ojo captura la información lumínica, esa imagen debe ser procesada, en este caso dijimos que era por el cerebro, pero internamente, y si nos vamos al mundo computacional, el mundo computacional lo que hace es capturar estos factores internos y externos como variables, si lo quieren ver ustedes, son variables internas o externas, y a partir de ahí, en visión artificial, se hacen algunas de estas cosas que ustedes ven acá, que nosotros lo hacemos de manera natural. Por ejemplo, nosotros logramos describir imágenes a objetos, eso es lo que se busca, una de las tareas que se busca hacer en visión artificial. Nosotros hacemos procesamiento en imagen para extraer características, para visualizar propiedades que pueda tener la imagen. Por ejemplo, buscamos segmentarlas para extraer objetos, extraer regiones. Y lo otro también que es muy importante, que se trabaja en visión artificial y que los humanos hacemos de manera natural, es poder extraer patrones de las imágenes, descubrir patrones. Por ejemplo, descubrir humanos en una imagen, o descubrir objetos. También las imágenes, cuando uno reconoce patrones, a uno le permite hacer clasificaciones y demás. Algo importante es que, fíjense que estos son tareas distintas que en el ámbito de visión artificial se vienen haciendo. Yo incluso en algunas de ellas me voy a detener un ratico. Por ejemplo, en procesamiento de imágenes, algunas cosas que se vienen haciendo. Ahora, lo otro importante es que normalmente a nivel computacional, todo lo que se viene haciendo se plasma en imágenes 2D o 3D. Entonces, cuando hay imágenes 3D,
Básicamente, en imágenes 2D uno trabaja normalmente en escalas de grises, no trabaja la profundidad. Normalmente son dos dimensiones con las que se trabaja. Uno es la espacial, para indicar la posición de la imagen, y la otra es la de tonalidad de gris, para decir qué tan oscuro o qué tan claro está la imagen. Entonces, normalmente esas son las dos dimensiones clásicas en imágenes 2D. En imágenes 3D se trata de trabajar incluso la parte del volumen. Entonces se le agrega una tercera imagen que indica la profundidad, en este caso, del objeto que se está viendo. Entonces, a nivel computacional, uno puede trabajar con imágenes 2D o 3D bajo estas características, introduciendo la idea de profundidad. Y con eso se trata de emular el comportamiento del ojo en su captura de imágenes. En el caso incluso de imágenes 3D, si yo quisiera introducir no escalas de grises, sino colores, hay modelos. El modelo más conocido es el modelo RGB. El modelo RGB lo que hace es combinar tres colores para tratar de construir todas las tonalidades de colores que hay. Usa el rojo, el verde y el azul, y con estos tres colores, según la tonalidad de ellos tres, yo puedo reproducir el negro, puedo reproducir el blanco, puedo reproducir cualquier color, el rosado, etc. Entonces es un modelo que se utiliza a nivel computacional para reproducir los colores en las imágenes. Entonces, en visión artificial, uno trabaja con estos dos tipos de imágenes para tratar de reproducir las imágenes que son capturadas por el cerebro, para esas tareas que les comenté anteriormente. A grosso modo, en procesamiento, en visión artificial, uno realiza estos 5 pasos. Ya yo les dije anteriormente algunas tareas que se realizan, pero normalmente es a través de estos 5 pasos. Lo primero que se hace es captar la imagen. Esa imagen se convierte en formato digital, matricial, como les dije antes, donde un eje es el espacio del píxel, si lo quieren ver así, y el otro eje sería, por ejemplo, la tonalidad de gris. Después se hace preprocesamiento, es decir, uno limpia la imagen para quitarle ruidos. Después empieza a segmentar la imagen, ya les voy a, ahí no, yo me voy a detener en estos pasos, y la segmentación de imagen implica extraer objetos de la imagen. Uno extrae características que ya vamos a ver. Esto, por ejemplo, la extracción de características va a ser muy importante para la última fase, porque en la última lo que me permite es reconocer, por ejemplo, reconocer patrones. Para esta imagen es muy importante los algoritmos de aprendizaje. Los algoritmos de aprendizaje aprenden imágenes y después pueden reconocer. Por ejemplo, si yo voy a suponer desarrollo un modelo neuronal para reconocer imágenes de gatos, cuando me llegue una nueva imagen de gatos, él va a poder reconocer que esa imagen corresponde a un gato. Entonces, si se dan cuenta, en la quinta tarea aparecen las técnicas de aprendizaje automático como una herramienta fundamental para poder reconocer objetos. Ahora, esta quinta tarea depende mucho de la cuarta, porque yo voy a extraer características de las imágenes para aprender después. Entonces, estas dos etapas son muy importantes en visión artificial, y es donde entran las técnicas de aprendizaje automático, primero que nada, para identificar esas características que me permiten describir bien una imagen, y segundo, para después usarlas en tareas de clasificación de imágenes y demás, y de reconocimiento. Algo importante es que esta es un área bastante importante de investigación. En general, la visión artificial, y particularmente estas dos tareas que les acabo de comentar. Ahí hay modelos que se han venido desarrollando. Por ejemplo, cuando yo estoy tratando de hacerlo, ya no una imagen, sino estoy en un contexto dinámico, ya son muchas imágenes que yo tengo que procesar porque son momentos distintos. Entonces, estas técnicas que se están desarrollando permiten considerar esas secuencias, si lo quieren ver así, de imágenes, como que yo vea un video como una secuencia de imágenes, y de hecho es así como se ve. Entonces, las técnicas que uno desarrolla van considerando esas secuencias de imágenes para interpretar lo que puede estar pasando en el entorno. Entonces, este es todo un área dedicado a estos temas.
Ahora veamos para las primeras fases de preprocesamiento, etcétera, algunas cosas que se hacen. Fíjense que uno en una imagen puede caracterizar dos aspectos: la luz que hay en la imagen, y que es la luz general, y la luz reflejada en los objetos. Y con eso yo puedo determinar la intensidad. Entonces yo puedo establecer, fíjense que aquí hay una matriz, y yo en esa matriz la puedo caracterizar por la intensidad presente en esa imagen. Y esa intensidad no es más que la caracterización de del componente de iluminación y del componente de reflectancia, de tal manera a que, por ejemplo, yo pueda describir a partir de esa intensidad una imagen que tuviera, de alguna manera, un objeto caracterizado. Y fíjense que, como habíamos dicho, es una función f de x, y, donde me está indicando en el eje x. En este caso, lo que es interesante es que el XY me está identificando un píxel, y el valor que tiene el píxel, para este ejemplo que le estoy dando, es esa intensidad. Esta es una manera de representar una imagen. Aquí estoy haciendo una representación de una imagen en un momento dado. Otro aspecto importante, fíjense que entonces estamos hablando de captación de la escena. Lo otro es preprocesar. Entonces yo tengo una imagen y eventualmente las imágenes pueden tener ruido. Fíjense que acá hay un ruido. Hay un ruido, puede que haya sido por mala captura, porque no se lo voy a interpretar. Entonces, algunas de las cosas, algunas en preprocesamiento, una de las cosas fundamentales es quitar el ruido, es ponerle filtros para mejorar la calidad de la imagen. Entonces, algunas de las cosas que uno hace, por ejemplo, para eliminar un ruido, es un ejemplo de las cosas que uno puede hacer en preprocesamiento para suavizar la imagen, es usando técnicas como esta, que les estoy comentando acá, de analizar la vecindad, analizar la vecindad de los píxeles del píxel que se determina que tiene un ruido, y suavizarla utilizando estas métricas estadísticas de centralidad, por ejemplo, la media, la muda. Es un poco lo que se está haciendo acá. Entonces se suaviza. Si esta fuera la intensidad, entonces fíjense que acá la intensidad ha cambiado de valor para suavizar la imagen. Eso es una de las cosas que se hace a nivel de preprocesamiento. Bien, en preprocesamiento se puede realzar la imagen. En este caso, el realzado tiene que ver con cómo yo, en imágenes que tengo, fíjense que acá tengo una imagen cuya intensidad están variando de 0 a 5, y me va a interesar eventualmente realzar partes de la imagen, es decir, aumentar el contraste. Entonces, normalmente para aumentar el contraste, uno lo que hace es alejar más los valores de esas intensidades en la imagen. Entonces, para alejar más los valores, fíjense que, por ejemplo, estos valores 5, 6, 7, 8 y 9, los voy a mover hacia valores más grandes, hacia 9, para realzar esa parte de la imagen. Y los valores pequeños los podría mover más bien hacia 0 para alejarlos más. Entonces, fíjense que acá yo he jugado con dos valores, por ejemplo, N y F. A N lo muevo para un lado, a F lo muevo para otro lado. Fíjense que N lo hice 0 para las que tenían intensidades altas, mientras que F, que es el que hace realza intensidad, lo puse alto, y hice un efecto más o menos contrario para los valores pequeños. Entonces eso me va a permitir a ciertas zonas, si yo hago ese cambio en los valores que tengo acá, si yo hago ese cambio, pues eso me va a permitir realzar zonas de mi imagen, y esa zona es lo que yo quiero realzar. Esos objetos que están en esa zona son los que yo puedo realzar. Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo aquí son manipulaciones numéricas sobre los píxeles de la imagen para tratar de realzar objetos. Eso es un poco lo que se hace en estos casos. Bueno, los ejemplos que les he dado hasta ahora son ejemplos de tareas de preprocesamiento de imagen. Se hacen muchas cosas más, se crean también filtros y demás, pero esto es para que tengan una idea
de las técnicas que se usan para tratar de preprocesar la imagen. Lo otro también que me puede interesar es segmentarla. Y segmentarla es tratar de, la idea de segmentación es que me va a permitir identificar objetos. Porque yo, por ejemplo, al segmentar, tengo que describir los bordes de, por ejemplo, regiones. De regiones que pertenecen a, en la imagen, que pertenecen, por ejemplo, a un objeto o pertenecen a algo en particular que está en esa imagen presente. Entonces, la segmentación es importante porque me permiten describir los diferentes, por ejemplo, objetos que hay en una imagen. Él me agrupa los píxeles que me representan una unidad de algo en concreto que yo quiero analizar. Entonces, es muy importante porque eso me permite hacer una interpretación de la imagen. Yo tomo la imagen, si por ejemplo tengo una fotografía de un jardín, al hacer la segmentación yo puedo describir las plantas que están presentes, los animales que están presentes en esa imagen que estoy analizando. Por eso es que la segmentación es muy importante. Entonces, hay varias técnicas para hacer la segmentación que en visión artificial se estudian. Entonces, por ejemplo, por proximidad, por similitud, por continuidad, son estrategias que se utilizan para segmentar una imagen. Entonces, por dar un ejemplo, yo puedo hacer la extracción de bordes. Fíjense que aquí al final están viendo, aquí hay una imagen de una iglesia y puedo extraer los bordes, que es un poco lo que estoy haciendo acá. Y para eso yo puedo usar técnicas, en algunos casos se utiliza la primera derivada, que es una de las técnicas que se utilizan para determinar bordes. Entonces se aplica la primera derivada para cada uno de los puntos y en función de los valores que se van a generar, esos valores me están determinando los bordes de una imagen. Esa es una posible técnica de extracción de bordes. Como les dije, no es la única que existe en la literatura. Igual, así como puedo extraer los bordes, puedo extraer las regiones. Fíjense que acá una región podría ser, por ejemplo, el cuerpo de una persona, creo que ustedes están viendo acá. Para eso, de nuevo, así como extraigo bordes, utilizando la primera derivada, puedo usar otras técnicas para la extracción de regiones. Aquí hay dos ejemplos, una es umbralización y el otro es crecimiento. Son dos técnicas distintas. En el caso de umbralización es que se establece un valor para cada píxel, un umbral. Entonces, si el píxel pasa el valor de ese umbral, significa que va a formar parte del objeto y si no, no. Entonces, en este caso podríamos hablar de intensidad. Entonces, fíjense que acá yo tengo el objeto original. Ahora quiero sacar la región que pertenece a un individuo y entonces, en función del valor de intensidad que va a tener cada uno de los píxeles, yo puedo, por ejemplo, identificar cuál pertenece a la zona de vestidos o cuál al rostro, etc. Es un poco lo que sería con el umbral. Mientras que existen otras técnicas como la de crecimiento, en el cual uno coloca un valor inicial para un píxel y empieza a hacerlo crecer en su vecindad para todos los píxeles que tienen el mismo valor que él tiene. El mismo valor de propiedades, por ejemplo, de intensidad, de textura y de color. Entonces, él lo que va a hacer es empezar a crecer a partir de ese píxel. Y cuando digo crecer, es crecer en función de que tengan estos mismos tres valores, sus vecinos. Entonces él comienza, sus vecinos van creciendo en función de esos tres valores. Por ejemplo, en este caso, este sería la semilla. Esta es una semilla que corresponde al valor de ese píxel en ese momento y él entonces empieza a crecer a sus valores vecinos mientras se cumplan, que tienen los mismos valores de intensidad, textura y color, por ejemplo, hasta que llega a cubrir una zona donde si se pasa de esa zona, los valores de sus vecinos son diferentes. Entonces es así como él descubre zonas completamente. Él aquí ya logra identificar completamente esta zona, sin ningún tipo de problema. Logra identificar que todos esos píxeles pertenecen a ese objeto que se está identificando. Entonces, fíjense que son técnicas distintas. Hay cursos de visión artificial donde van presentando todas estas técnicas de bordes, de regiones,
de filtrado, de procesamiento de imágenes. Yo aquí les estoy dando algunos ejemplos. Otra tarea importante, fíjense que les he venido hablando de algunas de las tareas que se hacen. Hablamos ya de captación, de preprocesamiento y segmentación. Y ahora vamos a entrar a estas dos últimas, que son muy del mundo de Machine Learning. Uno, extraer características para después reconocer patrones. Entonces, yo ya teniendo la imagen, yo ahora puedo tratar de extraer algunas variables que después me permitan, variables que me caractericen una imagen. Y es importante porque esas variables que me caracterizan a una imagen, después yo las voy a poder utilizar para decir, estos son las propiedades que me caracterizan una imagen en un momento dado. En ese sentido, algunas de las métricas que yo podría utilizar es, por ejemplo, el área de las imágenes, de los objetos, el perímetro, el centro de gravedad, son algunos de los elementos. Incluso yo puedo jugar con niveles de grises y asociar a los niveles de grises con textura. Entonces yo podría decir que cuando a nivel de gris está el valor, eso se refleja en una textura dada para el elemento que estoy estudiando. Entonces esos son ejemplos de variables que yo puedo extraer de la imagen, toda esta información que ustedes están viendo acá, y que yo al asociarle una imagen, yo puedo decir, esta imagen tiene estas características. Cuando yo voy a hacer reconocimiento de patrones, si hay otra imagen que tiene esa misma característica, yo puedo decir que pertenecen a la misma clase. Si esa imagen representa un ratón, pues aquella nueva que tenga las mismas propiedades, pues va a representar también un ratón. Entonces, el reconocimiento de objetos, uno hace eso, uno aprende imágenes a partir de las características que uno ha definido y entonces les asocia clases que después a uno le permiten reconocer nuevas imágenes que tengan esas mismas propiedades. Eso es lo que es relevante. Entonces, de alguna manera, la gran tarea acá es, por un lado, extraer características como la que les dije anteriormente de la imagen y después asociarle a esas imágenes clases de imágenes. Esto representa perros, esto representa gatos, etcétera. Y cuando me vengan nuevas imágenes con las mismas propiedades, pues yo las puedo reconocer sin ningún problema. Eso es un poco lo que se hace en la parte de reconocimiento de objetos. Entonces, esto nos facilita después elaborar esa capacidad. Bueno, a grosso modo, les he hablado de algunas cosas que se vienen haciendo a nivel de visión artificial. Como les digo, eso es una área. En visión artificial ya hay cursos completos dedicados a este tema. La visión artificial se ha venido especializando. Uno hace visión artificial orientada a imágenes médicas, por decir algo, visión artificial vinculada a imágenes, a film, porque ahí uno trabaja en la secuencia de imágenes, mientras que en las imágenes médicas el tema de segmentación es muy importante. Es decir, que además se han venido especializando las disciplinas por las complejidades que hay en los diferentes tipos de imágenes que uno puede en algún momento procesar. Bueno, la otra habilidad que nos va a interesar, esto, si se dan cuenta, esto es más, lo que les acabo de presentar hasta ahorita, era más a nivel que es importante que ustedes conozcan de toda esta área del mundo de la gente. En la segunda parte ya vamos a entrar al tema de reconocimiento de voz y de aquí vamos a llegar al procesamiento del lenguaje natural, que es la última iteración que ustedes van a incorporar en el proyecto de ustedes. Ahora, el reconocimiento de voz básicamente lo que trata es de tratar de todo lo que el oído percibe poder ser captado e interpretado. Y fíjense que ahí aparecen muchas cosas. Primero aparece el aspecto acústico del sonido. Hay todo un área dedicada a la ingeniería acústica que trata de mejorar esa señal que se está captando. Eso después pasa por diferentes análisis, el análisis fonético, fonológico, el léxico, sintáctico, semántico y pragmático. Los 4 últimos son más vinculados al procesamiento del lenguaje natural. Los 3 primeros, acústico, fonético y fonológico, son más vinculados a la ingeniería acústica, para hacer que esa señal acústica sea lo suficientemente clara para después poderla procesar, que es lo que aparece desde la parte léxica.
Normalmente, en el área de procesamiento del lenguaje natural se trabajan estas cuatro y esos son los aspectos que interesan desde el mundo de inteligencia artificial, estas últimas 4 fases. Vamos a comentar un poquito de ellas en esta parte para dejar todo listo para la semana que viene atacar la parte de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, por un lado, anteriormente se trabajaba con la idea de que el lenguaje me generaba sentencias verdaderas y falsas, pero ahora sabemos que hay una necesidad de interpretar lo que se dice de manera auditiva. En ese sentido, esa señal acústica debe ser codificada a nivel computacional para poder después analizar lo que se está diciendo. Normalmente se codifica y después de transformarse esa imagen es que uno hace todo ese procesamiento de lenguaje natural que vamos a ver acá. Ahora, ese aspecto inicial que lo hacen los ingenieros acústicos sirve para determinar quién es el emisor, sirve para determinar las palabras que aparecen en las voces e incluso en algunos casos, en función de la manera como se dice, también cuál podría ser el significado. Cuando yo digo significado, es una orden, si es un consejo, porque todos esos temas de la tonalidad juegan un papel importante. Entonces, en el proceso de comunicación eso es muy importante, por eso es que en teoría de agentes se trabaja, porque es una percepción en el cual hay que considerar varios aspectos. Primero que nada, en el proceso de comunicación, el agente tiene una intención de comunicarse. Cuando él quiere comunicarse, genera la frase y la sintetiza, la genera mentalmente y la sintetiza en palabras. Esas palabras que él sintetiza las percibe el otro agente. El otro agente entonces las analiza, interpreta, desambigua, que es interpretar, para después entonces incorporarla a su base de conocimiento. Entonces fíjense que hay dos momentos. Por un lado, el emisor y por otro, el receptor. El emisor es el que piensa en lo que quiere decir y después genera las palabras. El receptor percibe, interpreta y después le incorpora a su base de conocimiento para poder actuar. Esos dos momentos son muy importantes. Y un agente comunicante, pues el agente cuando está percibiendo, capta la palabra y va a incorporar esa palabra a su base de conocimiento según lo que está interpretando. Entonces, a grosso modo, eso sería la primera parte como receptor, pero él también va a poder generar palabras, va a poder comunicarse a través del habla. Entonces, eso lo convierte también en emisor. Esos dos momentos que comenté antes, pues perfectamente un agente comunicante lo debería poder emular. Entonces, lo que es relevante es que el agente, lo que se transmite localmente, es lo que hay que procesar, porque ese es el lenguaje natural que hay que procesar. Entonces, yo debo reconocer lo que se me está transmitiendo, analizarlo. Normalmente, fíjense que ustedes que vieron compiladores, se usan esquemas parecidos a los procesamientos del lenguaje de computación, es decir, yo uso árboles que me permiten describir el contenido de aquello que se transmite en la voz y en función de eso razono para tomar decisiones. Eso es a grosso modo lo que se hace. Entonces, esta parte de procesamiento en lenguaje natural, que implica razonamiento, perdón, el razonamiento en lenguaje natural que implica entender lo que se está enviando y que después va a ser utilizado cuando yo tenga claro lo que me están diciendo para razonar, es lo que es relevante acá. Entonces, bueno, vamos a ver todo este proceso de lenguaje natural para estas tareas. Ahora, antes de llegar ahí está toda la fase de procesamiento de la señal acústica, que es lo que hace la ingeniería acústica. Eso es lo que en principio nosotros no tocamos, se nos da como entrada. Pero ahí la ingeniería acústica, como les dije, es todo un área también, no es de inteligencia artificial, es más del área de señales, pero que implica tareas como esta que ustedes están viendo acá. Las señales acústicas son analógicas, entonces hay que convertirlas en señales digitales. Hay que extraer características. Y de nuevo,
Estas características nos van a servir a nosotros para reconocer, por ejemplo, las palabras que se están diciendo. En general, la ingeniería acústica busca traducir esas señales acústicas a secuencias de vectores de características que después nosotros podamos interpretar a través de los modelos de lenguaje que nosotros tengamos. Y eso es un poco lo que nosotros vamos a tratar de analizar. Entonces, la idea es utilizar lenguajes naturales que puedan procesar aquella información que se está transmitiendo en las señales acústicas. A grosso modo, como les dije, los lenguajes tienen varios componentes. Un primer componente fonético y morfológico, que lo que busca es traducir los sonidos a fonemas, a cadenas de caracteres. Entonces, la idea es que a cada sonido se le asocie una unidad léxica que signifique algo. Es decir, cada sonido tiene una cadena de carácter que se le reconoce. Por ejemplo, mis palabras, cada palabra tiene una fonética asociada a eso, a una palabra, valga la redundancia. Lo otro también importante es que entonces, a partir de eso que yo traduzco en el análisis morfológico léxico, ahora lo tengo que ver grupalmente. Eso es lo que hace la parte de sintáctica, ver ese comportamiento grupal de todas esas cadenas de caracteres que yo he venido descubriendo para interpretar la oración. Ese es un ejemplo de lo que hacía el árbol en la figura anterior. Este árbol trataba de ver grupalmente, sintácticamente, el significado de ese conjunto de palabras. Después entonces viene el componente semántico, y es cómo se combinan ellas de manera adecuada. Yo ya estructuré las palabras sintácticamente y ahora voy a ver semánticamente qué significa esa combinación de palabras. Entonces, a partir de eso, ya yo me empiezo a dar sentido a la frase que estoy analizando. Y después lo termino de contextualizar, porque no es lo mismo decir yo corro en un bosque a decir yo corro en un jardín. En un jardín puede ser parte de un ejercicio que estoy haciendo. En un bosque puede ser porque tengo miedo y estoy huyendo de algo. Entonces, la gramática de contexto, la parte gramática, incorpora esa información del contexto para darle sentido a esa frase que acabo de descubrir. Ahora, fíjense que cuando les hablé del agente comunicante y del rol de la comunicación en los agentes, habían dos momentos importantes. Uno de generación, cuando yo genero el acto de habla, y otro cuando lo interpreto, es decir, soy el receptor. Entonces, en un caso es cuando soy el emisor y el otro el receptor. Cuando soy el emisor, yo uso un modelo de generación en el cual yo pienso lo que voy a decir, organizo, uso los léxicos adecuados, lo incorporo en un modelo sintáctico y después entonces genero, por ejemplo, la voz, que sería el realizador morfológico. Mientras que en el modelo de análisis lo que estoy es interpretando, estoy percibiendo que me están hablando. Entonces tengo que interpretar los léxicos que me están llegando morfológicamente, después los agrupo sintácticamente, hago la interpretación semántica de esa sentencia y después lo contextualizo a través del analizador pragmático. Entonces, las tareas en cada uno de ellos son totalmente distintos. El procesamiento del lenguaje natural, por supuesto, se enfoca más a hacer ese análisis de la palabra, es decir, que está más orientado al modelo de análisis. Es ahí donde acontece más ese papel del procesamiento del lenguaje natural. Ahora, elementos importantes a considerar en ese procesamiento del lenguaje natural. Primero, el léxico, porque esas son las palabras o mi vocabulario. Ahí aparecen los nombres, ahí aparecen los verbos, los adjetivos, los artículos. Normalmente los artículos, las proposiciones, esos son elementos que se incorporan, pero que normalmente ya cuando uno hace procesamiento del lenguaje natural, más bien los elimina porque generan ruido. Ya les comentaré por qué. También a esas palabras
las enriquezco con metadatos, con información. Me interesa conocer de cada una de esas palabras más información. Por ejemplo, cómo se puede escribir, cuáles son sus sinónimos, cuál es su raíz, que es lo que uno llama el componente morfológico, donde se utiliza. Todo esto son metadatos que son importantes para cada una de las palabras que forman parte de mi lenguaje. Entonces, el analizador el analizador léxicos se encarga de descubrir todas esas palabras o unidades léxicas y sus metadatos. A qué categoría sintáctica pertenece, por ejemplo, si es un verbo, si es un artículo, si es un nombre, esa es la categoría, cuál es el fonema que lo describe, etc. Todos esos detalles son muy importantes porque el léxico ahora va a ser caracterizado por los metadatos que describen a cada una de las palabras de mi diccionario. Entonces, el léxico no es más que una lista de palabras que incluso uno las puede organizar jerárquicamente, las puede organizar por categoría lingüística. Acuérdense que hemos dicho que las categorías sintácticas lingüísticas es verbo, adverbios, etc. Cómo se dice en plural, cómo se dice en singular, en los diferentes tiempos. Todos esos elementos son importantes, por ejemplo, en el caso de los verbos. Todos esos elementos son muy importantes caracterizar en esa unidad léxica que me describe a cada una de las palabras. Entonces, por supuesto, yo para cada uno de ellos también les incorporo los metadatos. Fíjense que aquí estoy describiendo los léxicos de un diccionario y todos los posibles usos. Entonces, fíjense que incluso en esos posibles usos que yo les defino a nivel léxico, tiene que estar definido en sus metadatos. Por ejemplo, aquí el valor caliente puede tener dos significados. Ese en el metadato de ese léxico, de ese léxico, debe estar caracterizado. Esos posibles significados de una palabra. Entonces, si se dan cuenta, ya yo he definido la unidad mínima de información. El otro aspecto ahora que me interesa es a nivel morfológico. A nivel morfológico, lo que trata es de empezar a asociar. Y a nivel sintáctico, a nivel morfológico, lo que me establece son las raíces. Por ejemplo, los verbos tienen una raíz, comer. Entonces, el verbo comer, la raíz es C-O-M. Entonces, me permite estudiar esas raíces, me permite estudiar cómo construir nuevas palabras a partir de esas palabras. Por ejemplo, los diferentes tiempos de los verbos, o también cómo formar nuevas palabras compuestas entre ellos. Entonces, la parte morfológica estudia esa parte de las clases, de sus raíces y todas las transformaciones morfológicas que se le pueden hacer a una palabra. Y ese análisis hay que hacerlo, mientras que el análisis sintáctico lo que hace es analizar la composición de palabras. Ya estamos hablando de una oración, de una sentencia, de una frase. Entonces, esas posibles combinaciones entre las palabras, y eso ya viene dado por las características sintácticas cada una de ellas. Es decir, yo puedo comparar, por ejemplo, yo puedo unir un artículo con un nombre. Entonces, cuando yo tengo esos dos tipos de palabras, el análisis sintáctico lo verifica si esas combinaciones son correctas o no. Y normalmente yo puedo emular esto a través de grafos, por ejemplo, autómatas que me describen reglas sintácticas como la que estamos viendo acá. Entonces, esos son aspectos que pueden perfectamente ser resueltos a través de reglas sintácticas que me van describiendo el comportamiento de cada uno de los componentes de mi sistema. Entonces, normalmente, para el análisis sintáctico, uno utiliza lo que uno llama gramáticas que le permiten analizar esas combinaciones entre las diferentes palabras en un vocabulario. Existen varios tipos de gramáticas libres de contexto, gramáticas de cláusulas definidas, para hacer ese análisis sintáctico. Finalmente, las gramáticas lo que me permiten son establecer reglas. Por ejemplo, aquí yo estoy estableciendo una regla que me dice que yo puedo combinar proposiciones nominales con proposiciones verbales, es decir, nombres con verbos.
Entonces, esa es una combinación, esta es una regla que me está diciendo qué combinación es válida o no. Entonces, los lenguajes están compuestos por gramáticas de este tipo para analizar su parte sintáctica, es decir, estas reglas que me permiten establecer qué componentes yo puedo combinar en algún momento dado. Entonces, yo empiezo a tener un montón de reglas como, definidas como esta manera, nombre con verbo o sentencia en conjunción con otra sentencia, es decir, que puedo tener varios nombres con verbo en conjunción con otro nombre con verbo y así sucesivamente. NP puede ser pueden ser pronombres, pueden ser nombres, puede ser artículo con nombre, pueden ser números. Y VP, que es la proposición verbal, puede ser un verbo, puede ser él mismo, puede ser un verbo con adjetivo y así sucesivamente. Y PP es una preposición. Entonces, fíjense que el árbol sintáctico lo que va haciendo es utilizando esas reglas de mi gramática para tratar de, por ejemplo, de escribir una sentencia. Yo apago el ventilador o el aspirador. Entonces, yo es un prenombre, verbo es un, perdón, apago es un verbo y así por el estilo. Entonces, yo voy utilizando esas reglas establecidas aquí en la parte superior para ver si sintácticamente una sentencia es correcta o no. Eso es lo que se hace en gramática de libre contexto o gramáticas de cláusulas definidas, que lo que están cambiando, a grosso modo, es en la manera como las reglas. Las reglas en cada caso se expresan de alguna manera, de manera distinta, pero finalmente son reglas que me describen cuáles son las combinaciones posibles de los léxicos, de los tipos de léxicos que yo tengo, que son las unidades sintácticas de los léxicos. Entonces me van estableciendo esas reglas para poder uno analizar si, por ejemplo, sentencias como esta, el mecánico que arreglaba el carro, está bien construida. Si esta sentencia pasa por una de las reglas que conforman mi vocabulario, yo puedo decir sintácticamente esta sentencia tiene sentido. Entonces, los algoritmos de análisis sintáctico lo pueden hacer, usan reglas y lo pueden hacer de manera descendente o ascendente. Por ejemplo, este es un caso descendente, donde lo primero que yo hago es tomo toda la sentencia y empiezo entonces a ver cuáles son los componentes de esa sentencia y los voy descomponiendo. Los voy sustituyendo. Fíjense que aquí voy sustituyendo los componentes y al final me quedo con la sentencia. Si esa sentencia, ya disgregada, si esa sentencia se corresponde a la sentencia original, significa que no tiene errores sintácticos. Si no la logro reproducir en este análisis descendente, es porque hay un error sintáctico en la sentencia. Eso es, a grosso modo, lo que se hace en análisis sintáctico. Trata de descubrir si la constitución de la oración es correcta, es decir, si las combinaciones de las unidades sintácticas de los léxicos que la conforman es la adecuada o no, según las reglas de producción de ese vocabulario. Finalmente, el análisis semántico lo que hace es tratar de buscarle significado a la oración. ¿Qué significa el portero abre la puerta? Y normalmente él lo que hace es analizar las combinaciones de las palabras. El portero abre, ahí hay una acción de un individuo que abre la puerta, significa el objeto que se está abriendo. Es el tipo de análisis, interpretar los actores, los objetos que intervienen y cómo intervienen. Entonces aquí aparecen dos nombres, portero y puerta, entonces ya aparecen los dos objetos. Además aparece un verbo que me identifica la acción, que es abrir. Eso es lo que se hace en análisis semántico. Interpretar la sentencia. Interpretar la sentencia, los objetos, la acción que se está ejecutando en un momento dado. Y eso es importante porque eso le permite a la gente saber qué es lo que está pasando. Entonces, en el análisis semántico uno puede llegar a muchas interpretaciones. Por ejemplo, yo veo los Andes volando a Caracas. Eso se puede interpretar de muchas maneras. Que los Andes están volando a Caracas. O que yo cuando vuelo a Caracas veo los Andes. Entonces son dos interpretaciones totalmente distintas. El análisis semántico es el que tiene que
evitar esa ambigüedad. Tiene que dejar claro el contexto. Y por eso es que va a aparecer el análisis pragmático dentro de un ratico. Entonces, el análisis semántico es lo que le da sentido lógico a la sentencia. El libro está sobre el escritorio. El libro estuvo interesante. Es el que nos permite interpretar en su contexto, alimentado por, como les dije, el análisis contextual, que es el que me está diciendo exactamente en qué ámbito está ocurriendo la cosa. Entonces, el análisis semántico me da una interpretación general y el pragmático se basa en el contexto de ese análisis general. Entonces, complementando los dos, ya me permiten hacer una interpretación bastante robusta con lo que se está haciendo. Fíjense que en el análisis semántico, perdón, pragmático, incluso yo hago asociaciones. Por ejemplo, aquí aparece la parte de generalización o especializaciones que se llaman hipónimos o hiperónimos. Entonces, por ejemplo, un hogar, yo puedo decir que un chalet y un apartamento son tipos de hogar, una casa también. Entonces, todas esas relaciones, de manera pragmática, yo las puedo relacionar para hacer interpretación de lo que está ocurriendo en un momento dado. Entonces, a grosso modo, cuando uno hace procesamiento en lenguaje natural, uno utiliza el lexicón, uno debe interpretar, uno debe interpretarlo, y ahí es donde uno usa el análisis semántico y el análisis pragmático, pero uno necesita hacer previamente un análisis sintáctico morfológico, que es un poco lo que se está haciendo acá. Entonces, fíjense que acá quedan representados de alguna manera todo lo que se requiere para hacer procesamiento en lenguaje natural. A grosso modo, entonces tengo que excluir la información léxica, tengo que extraer sus características para después poder interpretar, saber entonces los lexicones y poder interpretar lingüísticamente lo que está sucediendo. Eso es a grosso modo lo que estaría aconteciendo. El análisis morfosintáctico, pues yo puedo aprender palabras y demás, y eso es un poco lo que hace el análisis morfosintáctico, aprender esas nuevas palabras y asociar la información léxica para después entonces sintácticamente ubicarle su uso, y eso nos va a permitir entrar a la minería de texto. Yo voy a parar la clase acá, porque a partir de acá, la semana que viene arrancamos para toda la parte que tiene que ver con procesamiento en lenguaje natural. Ya les he dado las bases y a partir de aquí vamos entonces ya a estudiar qué hago yo con eso con todas estas capacidades de análisis, particularmente para hacer minería, es decir, descubrir información. Es ahí donde para la gente va a ser muy fundamental lo que estamos viendo. Y un ejemplo de esto es análisis de sentimiento. Bueno, paremos entonces la clase hasta hoy y a partir de este momento les voy a conceder a ustedes la mano para que me comenten en 10 minutos cada grupo